días. Bueno, para comenzar este encuentro, les dijeron que pudiera hacer, digamos, un resumen de los resultados, presentar los resultados de un estudio que como Cámara hicimos durante fines del año pasado y principios de este año, respecto a los niveles de conflictividad y divergencia en los contratos. Y específicamente nos ceñimos a un aspecto, a un ámbito que tiene que ver con los contratos de obras de infraestructura, tanto público como privado. Entendiendo que esta era una situación que veíamos que se estaba dando en el mercado ya hace más tiempo, varios años, pero no teníamos evidencia empírica, números que nos pudieran respaldar esta situación, y además ver qué es lo que está ocasionando estas divergencias y cómo enfrentarlas. Como lo decía, el objetivo de este estudio fue identificar, digamos, la divergencia existente en los contratos realizados entre las empresas de la Cámara y sus principales mandantes. Conocer los rubros, definir el número de contratos que he realizado, digamos, que tienen divergencias, vigilar este tipo de divergencias, ver las causas, ver los efectos que estas divergencias estaban teniendo, y también esbozar algunas líneas de acción o estrategias para trabajar respecto a la temática. Como metodología nos apoyó, digamos, una prestigiosa empresa, digamos, de estudio de mercado, y tuvimos como objetivo empresas de la Cámara, como les decía, en el ámbito de infraestructura. Se hicieron encuestas presenciales, semiestructuradas, y fueron realizadas entre diciembre del año pasado y principios de este año. Y se hizo una muestra de 43 empresas que efectivamente fueron entrevistadas. Primero, el primer tema fue identificar cuál es el principal sector que este subgrupo de empresas de infraestructura contrata, o sea, cuál es su principal mandante. Y ahí vemos que los principales mandantes tienen que ver con la minería y los ministerios. La minería en el ámbito de los proyectos generales y los ministerios en la obra pública, o en la infraestructura pública. No, evidentemente, cada uno de estos contratistas tiene más de un mandante, pero predominantemente se tomó que de minería el 42% con 32% de ministerios. Esto es un poco lo mismo respecto al número al porcentaje de los mandantes, y ahora entramos más directamente en el número de contratos que se evaluaron y las divergencias que se encontraron. Se evaluaron en un principio 1.600 contratos, 43 empresas, y como les decía, ahí está concentrado principalmente en casi un 50% de los contratos de estos 1.600 contratos pertenecen a los ministerios y a la de minería. Luego sigue comercio, industria, algo de concesiones. Y lo que podemos ver acá es que, si bien los ministerios en general agrupan son los principales mandantes, ha ido cayendo por lo menos en el año 2013. Hay que ver qué pasa en este año respecto a esa situación. Ya entrando en el tema que nos concierne, que tiene que ver con las divergencias, se consideraron al mandante más habitual. Entonces, de esos contratos, digamos, a 1079, que es efectivamente cuál fue el mandante más habitual, y vemos ahí que, y lo usamos en este caso con las modalidades de contratación: suma alzada, unitario, compromiso u otro administrativo público. Y se detecta que la composición de los contratos fue atípica del año 2012. Vemos que en general la suma alzada predomina, y el año 2012 cae un 40%, emparejándose con lo que es presupuestario, y el 2013 vuelve a la composición original. Ahora, considerando el mandante más habitual, ¿cuál fue el porcentaje y el número de contratos donde hubo algún tipo de divergencia? Y ahí vemos que efectivamente también predomina lo que es suma alzada en forma bastante pareja en los 3 años, por un 41%, seguido por lo que es presunitario, con alrededor de un 32%. Y un 25% la mezcla de ambas modalidades.
Si hacemos una síntesis de los contratos con divergencias de acuerdo al mandante principal, ahí podemos ver que en el año 2011 y el año 2013 las divergencias aumentaron. En el año 2011 el 35% de los contratos presentaron algún tipo de divergencia. En el 2012 el 35% y en el 2013 el 48%. Efectivamente tenemos un crecimiento bastante importante, de 7 puntos respecto al año 2011 con respecto a las divergencias. Ahí podemos ver, digamos, dónde se producen, digamos, estas divergencias en relación a los diferentes sectores. Luego, ahí, como va a ser como un zoom, la minería efectivamente es el que tiene el mayor grado, digamos, de divergencia, pero de alguna manera ha ido cayendo. Esto se explica efectivamente también que la minería también ha incorporado en algunos casos mecanismos de controversia y algunos otros motivos pueden haber hecho que esto haya caído. Pero en el caso de los ministerios, si bien cae en el año 2012, el año 2013 aumenta fuertemente sus niveles de divergencia respecto a los años anteriores. Ahora, tenemos a ver cuál es el perfilamiento de esta divergencia. Y acá vemos, al momento de consultar, considerando de manera más habitual, se existieron variaciones del contrato original en el caso de divergencia. Y el 97% de ellos existieron variaciones. Solo en un 3% no hubo variaciones del contrato original. Acá estamos acá abajo, hicimos una división de acuerdo a nuestra estructura que están los comités que pertenecen a las empresas o de esta general o de la estructura pública y los niveles de facturación. Luego, al consultarse existieron variaciones de valor cuando han existido divergencias. El 100% de las empresas manifestó que en los contratos hubo cambios en el valor total. Y este cambio fue cercano en promedio a un 25% del contrato original. Acá podemos ver más abajo un poco si vemos por monto, digamos, dónde están concentrados, digamos, los mayores cambios de valor, que son los más grandes. Pero en general, podemos hablar de un promedio de 25% en cambio de valor. Al momento de ver si existieron variaciones de costos para las empresas, y el 97% de las empresas manifestaron que sí hubo variaciones de costos. Y estos costos variaron en promedio cerca de un 27%. O sea, variaciones no solo de valor total, sino de los costos generados para la empresa. Luego, los plazos. En cuanto a los plazos, el 92% de las empresas que tuvieron divergencias en contratos manifiestan que existieron variaciones de plazo y este promedio de plazo fue alrededor de 6 meses. Estamos hablando de cifras bastante importantes, digamos, ¿no? Bueno, depende bastante de la duración del contrato, pero 6 meses en general es un plazo bastante considerable. Algunos otros efectos, digamos, o causas, en este caso, adicionalmente a los plazos, costos y montos de los contratos, un 65% de la empresa manifiesta que hubo también otros efectos, o causas, que fueron cambios de proyecto o alcance de condiciones técnicas un 50%, atraso en la entrega de retos, cambios de cantidad, tipo de contrato, y un contrato a otro, producciones de contrato, aceleración y calidad de sueldo. O sea, aparte de digamos, de los aumentos de plazo, costos, estos fueron otros aspectos que se encontraron al momento de la variación. Ahora, respecto a si las divergencias están relacionadas con los montos, que eso también podría ser fue una de las conclusiones importantes. Efectivamente, los divergencias está bastante poco relacionado con los montos. O sea, contratos chicos, contratos grandes, en general, este tipo digamos, de problemas se sucede, digamos, independientemente de los montos. Podemos ver acá que bastante baja la relación en un 65%. No se relaciona o está independiente del monto total del contrato.
Este punto es bastante importante, porque tiene que ver con qué ha pasado con esto, cómo se han solucionado. Y podemos observar que del total de divergencias, en los números de contratos analizados, solamente la mitad, o poco menos la mitad se resolvieron íntegramente. Un 28% se resolvió parcial, o sea que hubo ahí que negociar y alguna de las dos partes perdió, o las dos. Y un 24%, o sea, un cuarto de los problemas de divergencias no se resolvieron. Y es muy probable que esto se haya judicializado, obviamente, porque no hubo una solución, digamos, entre las partes, que va a decir que el problema escaló a una instancia superior, digamos, que es la propia mediación o acuerdo. Y al momento de preguntar dónde se originan estos conflictos, evidentemente vemos que al momento de ejecutar la obra, o sea, al momento, acá se gatilla el conflicto, que es natural. Si uno no lo resuelve antes, es acá donde se va a enfrentar con los problemas, al momento de ejecutar la obra. Y ese es un tema también que tenemos que poner en ojo. Finalmente, ¿cuál es la causa, según, digamos, cada uno de los entrevistados, y digamos, el resumen, a sus apreciaciones, son las causas que generan este tipo de conflicto? Primero, la interferencia del mandante u otros contratistas en la ejecución del proyecto. Tenemos un 76%. Y segundo, falta de inclusión de métodos de solución inmediata de emergencia, lo que nos suena bastante que nos convoca en esta jornada. O sea, ya se identifica que el hecho de tener alguna instancia temprana que acompañe a los proyectos y pueda identificar los problemas desde el inicio o abajo, nos permitirá, digamos, tener una mejor solución, que los proyectos los problemas no están. Falta de mecanismos de valoración de precios, atraso de los pagos por parte del mandante, en definitiva, hay una serie de aspectos que tienen que ver con las causas. Entiendo que esta presentación les va a quedar a ustedes, pues entonces para no extenderme mucho en eso. Ahora, a modo de resumen, con lo que hemos visto, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, los sectores del Ministerio de Minería aglutinan el mayor número de contratos de contratistas en el área de infraestructura, que se celebraron en estos 3 años, aglutinando alrededor del 50%. Sin embargo, en el área de infraestructura pública, a través de los ministerios, ha ido cayendo un poco y los contratos de la área de la minería ha ido aumentando. Se detecta también que en el año 2012 se tendría que equilibrar el número de contratos suma alzada con el unitario, pero ya el 2013 vuelve a su tendencia original, que es mayor que el de suma alzada. Se observa en general, como una tendencia, que los contratos donde existen mayores divergencias son los de suma alzada, el 40%, seguido por el unitario con un 32% y mixto con un 25%. Y también una cosa más relevante es que se observa una tendencia al alza en el porcentaje de contratos con divergencias a nivel total, llegando en 2013 a representar un 42% del total de contratos. 7 puntos más que el año 2012. Y tomando en cuenta los 1.079 contratos de los 3 años, en promedio hubo un porcentaje de 38% de divergencia tomando este año. Entre las empresas que sí declaran haber tenido divergencias, el 97% hubo, digamos, variaciones en el contrato original, el 100% hubo variaciones de valor, 97% de costo y 92% de plazos. Eso es lo que habíamos visto en la página anterior. Y entre las empresas que sí declaran divergencias contractuales y que tuvieron variaciones en su contrato, el 65 también tuvieron variaciones distintas, las cuales se vinculan fuertemente a cargos generales en los proyectos, pero también
considerando el total de las empresas que declaran, digamos, este nivel de parces, solamente el 48%, como veíamos, se resolvieron íntegramente y la mitad no se resolvió parcialmente. Y al momento de ejecutar la obra, claramente es donde se producen las divergencias o aparecen las divergencias, y solamente un 16% al momento de iniciar la obra. También las principales causas se relacionan a las interferencias faltantes, seguido de la falta de inclusión de mecanismos de resolución temprana en controversias y la falta de estipulación de mecanismos de revaluación de costos, de precios y plazos. Esas son, digamos, los principales resultados. Ahora, algunas consideraciones que nos deja, digamos, este estudio y que nosotros como Cámara hemos querido empezar, digamos, a trabajar, que hemos venido trabajando, y queremos compartir con ustedes un par de láminas para un poco señalar en qué estamos y por qué pasa esto y hacia dónde queremos ir. Primero, entendemos que las divergencias contractuales es un riesgo inherente en cualquier relación comercial. Esto está y no podemos escondernos y lo más probable es que sigan y aumenten en algunos casos. ¿Por qué? Porque la medida que los países se desarrollan, los proyectos de inversión también son cada vez más complejos, ¿no? Y hoy vemos que no solamente tenemos factores internos, factores externos, participación ciudadana, conflictos ambientales, o sea, hay de todo tipo de problemas que hacen que los proyectos sean más complejos. A la vez, al contrario, en vez de disminuir, lo más probable es que los problemas de los contratos aumenten. Y esto es lo que le pasa a Chile, digamos. Hemos pasado de un estadio menor de desarrollo a un estadio ya más alto, por lo cual se ha sofisticado también y lo que les decía, en Chile lo más probable es que la tendencia de esto sea a crecer, digamos. Ahora, ¿esto es un riesgo posible de eliminar? No, no es posible eliminar. ¿Es un riesgo posible y necesario controlar? Claro que sí. O sea, nosotros tenemos que trabajar al saber esta realidad. Sabemos que no podemos borrarlo el riesgo, tenemos que ver las formas para mitigar o de alguna manera enfrentar, disminuir las posibilidades de que estos riesgos, de estas divergencias, afecten a la normal ejecución de un contrato. Y por ello, para terminar, digamos, la Cámara está trabajando, evidentemente, nos hemos dado cuenta de esto, hace bastante tiempo que ya estamos dando algunos pasos. ¿Cómo? Primero por los mandantes, o sea, esto no es una solución que podamos verlo unilateralmente, sino que tenemos que tener, digamos, mesas de trabajo, de alguna manera poner esto digamos, el conocimiento de nuestros mandantes y generar estrategias comunes para mejorar esta situación. Evidentemente, mejorar el desarrollo de los proyectos que participan las empresas, ahí evidentemente tenemos que ver cuáles son las formas contractuales más adecuadas, conversarla con los mandantes, tratar de generar consenso y ver las mejores prácticas internacionales, después en potenciar evidentemente la operación de instrumentos financieros que agoten el riesgo, digamos, el mercado de los seguros está desarrollado, pero no tan desarrollado en otras partes del mundo y son un factor bastante relevante para distribuir el riesgo de productividad. Como decía, también modernizando el contrato de construcción, estamos promoviendo lo que son modelos contractuales internacionales que han probado ser bastante exitosos y ser mecanismos relevantes para mitigar estos problemas, como son los contratos clínicos, la Federación Internacional de Constructores. Estamos promoviendo la incorporación de las cláusulas en el contrato de resolución temprana de controversia. Hace muy poco tiempo firmamos como Cámara un convenio con la CAM de la Comercio, digamos, el sector arbitraje, para conformar paneles de expertos que puedan participar en estos mecanismos, digamos. Claro, que no solo tenemos mecanismos, sino tenemos los profesionales idóneos, capacitados para
bases de lo que son estos mecanismos de resolución temprana controversia, y tenemos que profundizar eso. Pero también tenemos que generar condiciones para que esto se dé y promoverlo, digamos. Y ese es un aspecto que a nosotros nos interesa mucho, con eventos como estos, capacitando, haciendo alianzas también con otras, digamos, instituciones de otras partes del mundo. En fin, hay mucho que avanzar acá, pero creemos que estamos dando algunos pasos respecto a eso. A la vez, contar con sistemas que permitan transparentar riesgos y responsables de los contratos. Queremos trabajar nosotros en matrices de riesgo que nos permitan explicitar los costos adicionales asociados a exigencias por parte del mandante y también características de los proyectos. De alguna manera nos permitan evaluar mejor cuáles son los riesgos al momento de asumir cierto tipo de proyectos y con cierto tipo de mandantes. Entonces también es una cosa que tenemos que hacer los contratistas, digamos, respecto a eso. ¿Cómo evaluar los riesgos en que estamos involucrados? Como les decía, profundizar la utilización de los seguros como herramienta de asignación de riesgo de los contratos y finalmente una cosa que hemos estado haciendo bastante, que es capacitar en la administración de contratos y en el uso de la normativa vigente. Es increíble, digamos, porque estas cosas no las enseñan en las universidades. Digamos, nuestros administradores de contratos se ven y se encuentran con normativas que no se conocen y es importante estar muy a caballo de esa normativa, porque efectivamente a partir de ella es donde podemos también defendernos respecto digamos, a los contratos que se están ejecutando. Yo creo que, bueno, un poco les quería resumir la experiencia que estamos en cámara. Esperamos poder hacer este estudio periódicamente respecto a lo que es, cómo va evolucionando esto respecto a los contratos, aumentar también nuestro marco, digamos, de muestra respecto a esta encuesta, entrevista, y de alguna manera poder ir mejorando lo que son las relaciones contractuales para el beneficio de todos. Bueno, eso es. Muchas gracias y gracias por su atención.